Bienvenidos amigos y amigas a esta nueva edición de su programa en EWTN y Radio Católica Mundial especial sobre el Sínodo de la Familia. Soy Alejandro Bermúdez y estoy con mi hermano y colega Enrique Elías Dupuy en esta bella tarde romana. Una linda otobrata, un típico día de octubre, fresco y con una luz espectacular. Y con un nuevo corte de pelo. Nuevo no, simplemente un poco menos pelo. Ah, muy bien, está bien. Hoy día, hermanos, hemos terminado una nueva jornada sinodal. Nos acercamos poquito a poquito hacia el final de la segunda semana y con el día de ayer hemos marcado el cambio o la transición hacia la segunda parte de este sínodo. Hemos pasado, digamos, el punto medio del sínodo, pero para ubicarnos una vez más, este sínodo tiene 3 semanas de trabajos completas, salvo los domingos, y los sábados se trabaja completo, y cada una de estas semanas ha sido dedicada a uno de los capítulos del documento de trabajo, este documento que había compilado las opiniones del anterior sínodo extraordinario, más lo que comentaban o proponían distintos obispos y distintos episcopados alrededor del mundo. El documento debía trabajarse en 3 partes y la tercera parte supuestamente debía estar reservada para la tercera semana. Pero la segunda parte es tan relativamente corta y la tercera tan extensa que los obispos han decidido acelerar el trabajo y desde ayer que ya están pronunciando discursos sobre el tema de la tercera parte, que es la parte pastoral. Sí, parece que al secretario del sínodo se le empezó a exigir prácticamente, por favor, déjenos hablar de una vez de la tercera parte, prácticamente el fin de semana pasado. Entonces han adelantado un poco porque la cantidad de números que tiene la tercera parte es más abundante y por otro lado todos los temas más, llamémoslos así, candentes están ahí, porque dado que es un sínodo que quiere aplicar mejor la doctrina católica de siempre sobre el matrimonio y la familia, la tercera parte es la que habla de la misión de la familia y por lo tanto en buena medida de las cosas que hay que hacer. Entonces tengo la impresión de que un montón dicen, he escuchado inclusive que ya hay 460 o 470 modos, es decir, correcciones al texto de trabajo antes de haber comenzado las reuniones por grupos lingüísticos. O sea, imagínate la cantidad de correcciones y pues, sugerencias que van a dar los padres sinodales durante los próximos días. Cuando comiencen a trabajar en grupos, efectivamente. El día de hoy estuvo dedicado a una congregación general, es decir, en el gran foro del aula del sínodo, todos los que estaban inscritos, preinscritos o anotados, participaron. Fueron unos 93 expositores en el día de hoy y sumados a los más de 60 del día de ayer, quiere decir que han habido unas 150 intervenciones de obispos, cada una de 3 minutos, para dar cada uno de ellos su opinión sobre esta tercera parte, ¿no? Hoy día hubo una conferencia de prensa, como todos los días, y hemos querido ofrecerles a ustedes las imágenes de la parte en español de esta conferencia de prensa, donde ustedes van a ver lo que nosotros los periodistas recibimos cotidianamente antes de entrar a la fase, obviamente muy intensa, de preguntas y respuestas. Vamos a ver al responsable en español de la sala de prensa, el padre Manuel Dorantes, a quien tuvimos aquí en el programa contándonos un poco sobre la dinámica sinodal. Esto fue lo que tuvo que decir respecto a la jornada de hoy en la conferencia de prensa de mediodía, hora de Roma. En estas intervenciones que han habido, se ha hablado un poco sobre el hecho de tratar de hacer una pastoral concreta sobre la familia y no nada más eventos que tienen que ver con la familia. Varios padres sinodales agradecieron al Santo Padre por la reforma del proceso canónico para las causas del matrimonio, Mitex Iudex. También se habló mucho sobre la formación del clero, no nada más en los padres latinoamericanos, pero en otros. Recordando, a uno de los padres recordaba de que él había sido rector de seminario y cómo dentro de las familias de los seminaristas, muchas de sus familias vienen, digamos, de familias no perfectas y cómo se tenía que trabajar la cuestión social y también la sanación espiritual de estos jóvenes antes de llegar al sacerdocio. También
se habló quizás de una forma más moderna de la preparación y la formación para el matrimonio, utilizando métodos online, o sea, digitales, como una nueva propuesta digital, digamos, para hacer esta preparación matrimonial, donde los novios puedan tomar los cursos básicos sobre la catequesis del matrimonio en línea. También hablaron una propuesta sobre el canon 874. Esto tiene que ver un poquito con la cuestión de aquellos que son divorciados y vueltos a casar, en el cual una intervención pedía que se le permitiera a aquellos que son divorciados y vueltos a casar a ser padrinos, ya que aquellos que, aunque están divorciados, vueltos a casar, sin causar escándalos, buscan vivir una vida coherente con la fe. Y este padre pedía que si el resto podía considerar ello. Y otro pedía que por favor no se olvidaran de darles una palabra de aliento a todos los padres y las madres que tratan de vivir con fidelidad la doctrina de la Iglesia, pero que no tienen hijos. ¿Qué es lo que los padres sinodales les dicen a ellos? Ahora, fueron varias las intervenciones y quisiera simplemente decir como forma general de que han sido esta conversación de los padres en español sobre la comunión a los divorciados y vueltos a casar. Han sido varias intervenciones sobre el tema de parte de ellos. Generalmente les quiero decir que son conversaciones o presentaciones muy sinceras y muy apasionadas, con diferentes perspectivas, en el cual se trata de tener un balance entre lo que es la misericordia y lo que es la obediencia a la revelación y el magisterio de la Iglesia. Por un lado, se propone el tener cuidado de no ir tan rápidamente en esta dirección, quizás bajo la presión de la opinión pública, como si la clave de la integración de estas parejas sería solamente el cambio de la disciplina, que por supuesto está lejos de ser obvia doctrinalmente. En lo que tiene que ver con el camino penitencial, uno de los padres preguntaba si al abrir este camino penitencial tendríamos una situación de injusticia en relación al cónyuge que permaneció fiel a la primera alianza y que además asisten a misa en la misma parroquia de aquel que no fue fiel. Por otro lado, los padres hablaron sobre cómo en ciertos países los divorciados vueltos a casar también hacen fila para recibir la comunión, con la cabeza inclinada y con los brazos cruzados sobre el pecho, recibiendo solo una bendición de parte del ministro, que ya habla de un deseo de recibir la comunión sacramental, diciendo que la comunión espiritual no es suficiente. Esta fue básicamente la conferencia de prensa del padre Dorantes. Y acá el padre Dorantes, para que tengan ustedes claro, no está expresando sus opiniones, está recogiendo las distintas opiniones que, como digo, fueron muchísimas. Entonces, dado que en los sínodos anteriores se estilaba dar cada una de las intervenciones con el nombre del obispo que le había dado, en este sínodo se optó que no fuera así. Nosotros estamos viendo ahora cómo hay una variedad enorme de opiniones. Claro, y cómo... es un caleidoscopio prácticamente, ¿no? Porque tú mismo dijiste previamente que más de 90 padres han hablado, más de 90 obispos. Entre 90 personas han tenido que hacer malabares el padre Manuel y todos los miembros de la sala de prensa de la Santa Sede para poder sintetizar 90 obispos, todos más o menos preocupados por lo mismo y apuntando en una dirección, en la otra dirección, todo dentro de la lógica de la doctrina de la fe católica, pero buscando soluciones prácticas para este tipo de situaciones complicadas de los que están divorciados, vueltos a casar. Lo que el padre iba mencionó algunos de los casos de los 90 y tantos que se han mencionado, ¿no? Ahora, de todas maneras, aunque han abordado temas como la formación matrimonial, como la situación de los esposos católicos fieles pero que no logran tener hijos, y nos muestran una amplitud temática, no hay duda de que el tema de los divorciados vueltos a casar y su acceso o no a la comunión es un tema que es espinoso y que sale a colación y que
tiene sus partidarios, pero tiene un número mayor de detractores. Eso, digamos, nos quedó claro cuando expusieron los representantes ante la sala de prensa de las distintas lenguas. Y este es un tema que es inevitable, que no podemos, digamos, pensar que no está vigente y que está candente, ¿no? Sí, y me parece interesante porque el Papa Francisco quiere, y lo ha pedido claramente, que el ambiente o el clima del sínodo sea de apertura y de libertad para poder expresar todas las opiniones que se le pasen por la cabeza. Obviamente, eso implica que algunas personas probablemente llamémoslo así, van a irse un poco más allá de la raya. Como decía en una de nuestras entrevistas en el set, con gran caridad, Carlos Carabias decía que entendía el corazón misericordioso de un pastor que quiere ir hasta el extremo y a veces cometer un error, probablemente en buena fe tratando de llegar a la persona que necesita la compañía. Pero lo que es fascinante es cómo, a pesar de eso, que algunas personas lo han expresado, la inmensa mayoría entienden que la clave de una pastoral que de verdad viva la misericordia tiene que siempre estar anclada profundamente en la verdad. Y efectivamente, para recibir la comunión es necesario que la persona de alguna manera tenga un claro arrepentimiento y además un propósito de enmienda. Es decir, si tiene una situación estable, no resuelta, en la cual está viviendo íntimamente con una persona que no está casada con él o con ella sacramentalmente, tenemos un problema, llamémoslo así, sacramentalmente insoluble. Pero, por otro lado, lo que han hecho también entender con claridad la mayoría de los padres sinodales es que hay muchísimas cosas que, si se hubieran hecho bien, no estaríamos discutiendo tanto sobre este tema. Efectivamente. El tema de los divorciados en nueva unión y su acceso a la comunión es un tema que no se puede tomar aislado. Eso es lo que los padres sinodales, varios padres sinodales han destacado, y esa es la razón por la cual la mayoría de los padres sinodales no están a favor de esa solución. Menciono simplemente al presidente de la Conferencia Episcopal Polaca, que estuvo hoy en la conferencia de prensa. Este arzobispo señaló que la posición oficial de todos los obispos de Polonia es que los divorciados en nueva unión no deben recibir acceso a la comunión, y que hay que destacar, como cuando estuvimos con los esposos Carabias, que son esposos, para los que no han estado en el show o no los han escuchado a través de Radio Católica Mundial, son unos esposos que están divorciados y vueltos a casar, que de hace 10 años viven el celibato y la continencia para poder recibir la Santa Comunión, y se dedican al apostolado de que otras parejas que están divorciadas vueltas a casar, a través de un camino, logren vivir esta situación con la gracia de Dios, ¿no? Como nos explicaba que era posible solamente con la gracia de Dios. Y entonces nos explicaba el arzobispo de polaco, el presidente de la Conferencia Episcopal de Polonia, que esta es una práctica que tiene una serie de lados positivos. Es decir, existen alternativas pastorales como participar de la liturgia de la iglesia, aunque no reciban la comunión sacramental, participar de la comunión espiritual, de la adoración al Santísimo, participar de la vida de caridad de la iglesia e incluso de ser testimonio. Es decir, el obispo polaco se extendió sobre los aspectos positivos de esta pastoral. Y es interesante que el arzobispo Carlos Aguiar Retes, que hasta hace poco fue presidente del CELAM, del Consejo Episcopal Latinoamericano, señalara: esa también es la práctica en México y de otras 22 conferencias episcopales de América Latina. Lo cual es muy interesante, porque sí nos hace entender mejor el dinamismo de lo que está ocurriendo dentro del sínodo. Es decir, hay muchas iglesias locales en donde probablemente, bueno, ha sido explícito, de hecho, y nuestros obispos latinoamericanos lo han reconocido explícitamente y lo han puesto por escrito. Es decir, la preparación para el matrimonio ha sido insuficiente, ha sido deficiente. Han sido pocas las reuniones, muchas veces superficiales, no han enfrentado los problemas, no ha habido un espacio comunitario. Entonces, tenemos que ponernos en los zapatos de miles, si no millones de católicos latinoamericanos que han llegado al sacramento del matrimonio sin tener una comunidad católica, sin tener una vida de oración, sin tener una formación catequética sacramental sólida, sin probablemente tener mayor conciencia de que estaban realmente comprometiéndose hasta el final de sus días a una fidelidad exclusiva de total entrega.
Entonces hay un problema ahí serio de catequesis, de formación, de madurez, no solo teórica, sino porque todos los que tenemos experiencia de estar en una comunidad católica seriamente por un largo tiempo, te das cuenta que hace una diferencia abismal en tu conciencia de la fe católica, ¿no es verdad? Sí, y esta defensa de estos temas, la explicación de estos temas y de la necesidad de abordarlos correctamente desde la perspectiva correcta, es algo en lo que los obispos latinoamericanos han venido insistiendo. Obispos latinoamericanos me refiero a todos aquellos pastores que sirven en América Latina. No todos son nacidos en América Latina. Y ese es el caso del obispo de Oruro, en Bolivia, Monseñor Christoph Bailasic, con quien nosotros pudimos hablar esta semana y tomar un poco su perspectiva sobre cómo es el clima en el Sínodo de los Obispos, incluso dialogando sobre estos temas que son relativamente difíciles y qué significa un poco la presencia del Santo Padre dentro del aula sinodal. Veamos lo que nos dijo Monseñor Bailasic. Estamos con Christoph Bailasic, obispo de Oruro, en Bolivia. ¿Usted nos puede contar cómo está el ambiente dentro del sínodo? Es un ambiente de mucha fraternidad entre los obispos y los cardenales, en distintas formas, tanto en la plenaria como en circulitos menores, estamos analizando, hablando de la familia, fortaleciéndola, el verdadero sentido de la familia. Y realmente hay mucha fraternidad, mucho respeto y comunión entre todos los obispos. Yo veo un ambiente muy positivo, muy adecuado, en bien de toda la familia. Y por eso tenemos que agradecer a Dios, pues la familia es la célula más importante de la sociedad y tenemos que apoyarla en todo sentido. Y yo pienso que la temporada que vivimos toda la sociedad tiene que buscar la forma de proteger este santuario que es de la humanidad, que es la familia. Y hoy día quiero destacar esta fraternidad y unidad entre todos. Monseñor, ¿hay algo más que quisiera agregar? Quiero agradecer al Santo Padre por esta disponibilidad suya y por sentir este tema como más importante hoy día en la sociedad y en la Iglesia. Pues la Iglesia siente que la sociedad está atacando la familia, el matrimonio, la vida en todo sentido, promoviendo la cultura de la muerte. Tenemos que buscar nuevos caminos para proteger estos valores y para que la sociedad realmente se vaya desarrollando. Sabemos bien que si la familia va a estar enferma y si está enferma, la sociedad igual está enferma. Así que necesitamos buscar las soluciones adecuadas, más de todo fortalecimiento en la fe, en el compromiso con el Señor, para que nuestra sociedad sea sana, pues protegiendo esta identidad más importante que es matrimonio y la familia. Muchas gracias, Monseñor. Ahora regresamos a estudios. Estas declaraciones de Monseñor Bailasic, interesante como testimonio fundamentalmente de dos cosas, Enrique, me parece. Número uno, el clima sigue siendo un clima bueno al interior y el papel que tiene el Santo Padre, digamos, en estar presente y mostrar su presencia constante está en todas las congregaciones generales donde están reunidos en grupo grande, digamos así, los padres sinodales. Y también el tema de que el hecho de que existe este buen clima no significa que no tengan sus discrepancias y discrepancias muy claras, ¿no? Yo creo que los televidentes y radioescuchas pueden tener un problema en compatibilizar ambas cosas, pero no es así. La conversación puede ser muy cordial, pero hay diferencias. Y eso es, creo, lo que el Papa Francisco desde el inicio ha querido que se evidencie. Es decir, el Papa tiene un método pedagógico y paternal. El Papa se sienta ahí, está todo el tiempo acompañando las conversaciones y las reflexiones, escuchando constantemente. Y creo que lo que el Papa quiere es que ocurra un fenómeno de polinización, es decir, que los obispos se escuchen entre ellos y los que están haciendo muy buenas cosas, porque hay algunas ideas fenomenales. Hemos escuchado de algunos padres sinodales contar sus procesos formativos para las parejas,
cómo están formando a sus sacerdotes en el seminario, preparándolos para la experiencia del encuentro con las familias, el tema del entrenamiento en los seminarios para la pastoral familiar. Hay diócesis, ciudades del mundo que son espectaculares. Esto hay que también contarlo, que nadie lo está mencionando. Claro. O sea, hay un montón de experiencias extraordinarias que van a terminar inspirando en un montón de otros países que los copien virtuosamente. Y todo esto ocurre bajo la paternal, bajo la mirada paternal del Papa Francisco, que con enorme libertad y con gran, lo que tú has mencionado, hay en la prensa secular, en la prensa no cristiana, parece que hay una lógica periodística, que tiene que haber un conflicto, una pelea para poder explicar Sí, algo. No es interesante. No, Sí, pues es medio marxista, parece que no hay tesis y antítesis, no puede haber nada interesante. Y más bien en el mundo católico no es así. A pesar de que hay discrepancias muy importantes en algunos casos, hay un ambiente de comunión. Y prácticamente todos los obispos que hemos consultado nos han explicitado que el ambiente, que de verdad están muy a gusto. Y estamos hablando de obispos de distintos países, de distintos continentes, en particular los de América Latina y Estados Unidos que hemos mencionado, ¿no? Y fuera de cámaras, ¿ah? Sí, Nos claro. han dicho fuera de cámaras, porque no vayan a creer que la razón por la cual los obispos nos dicen, no, todo está bien, lo dicen porque están en cámaras. No. Y como les dije, en la conferencia de prensa pública, ahí después del video del padre Dorantes que vieron, es un video, ustedes dirán, pero Alejandro, ¿por qué no nos has mostrado al arzobispo polaco? Porque estaba hablando en italiano, un discurso largo, entonces no viene muy al caso poder utilizarlo en el programa, pero para eso estamos nosotros allí, para poder transmitírselo a ustedes. El arzobispo polaco, cuando mencionó que la posición oficial de los obispos polacos respecto del tema de los divorciados en nueva unión y el acceso a la comunión es de decir no y abrir la puerta a todos los otros caminos que la Familiaris Consorcio de San Juan Pablo II propone como caminos pastorales para los divorciados en nueva unión, lo estaba diciendo además desmarcándose de la posición propuesta por el cardenal Casper. Y el hecho de mencionar que específicamente el que lo propone es un cardenal alemán y que es una posición relativamente popular entre los alemanes, holandeses, belgas. Así es. Son pocos los que están acá, pero representan a los países de la Europa Central. Sí, y además muchos de los padres sinodales han sido muy explícitos en privado y también en público, algunos por escrito, diciendo que miren, tanto la Iglesia en Bélgica como en Holanda y Alemania está en un proceso, digámoslo así, de retroceso notable. Se está hundiendo en números, hay menos fervor, hay menos vocaciones. Es una iglesia, como algunos llaman, en proceso, no de extinción probablemente, pero en un proceso de retroceso muy triste. Entonces, ellos decían, escuchemos a las iglesias vitales, llenas de jóvenes, llenas de vitalidad y evangelización, donde los pastores están viviendo de manera muy intensa la experiencia del crecimiento de la iglesia, y que los pastores de Bélgica, Alemania y Holanda escuchen un poco más, en vez de rendirse tan rápido, perder la esperanza tan rápido en la verdad católica completa que nos predicaron en este set. Una pareja viviendo en Holanda, de italianos con 12 criaturas, con 12 criaturas, y luego una pareja de divorciados vueltos a casar y que viven en castidad y celibato perfectos para poder recibir la comunión. Esos son los mensajes que el Papa creo quiere que también esos obispos de iglesias más envejecidas, empobrecidas, debilitadas, escuchen y de repente retomen el ardor original y vuelvan a creer en la fuerza completa de la verdad del Evangelio, capaz de transformar una cultura que se está muriendo. Sí, y al respecto vale la pena señalar el famoso tema que ustedes deben haber estado informados, que es el tema de la carta presentada, una carta confidencial al Papa que la prensa italiana filtró a los medios masivos y en consecuencia se convirtió en noticia mundial, de la carta que 13 cardenales firmaron dirigida al Papa Francisco y que fue presentada, como finalmente han reconocido algunos de los firmantes de la carta, que la carta se presentó al inicio del sínodo, el primer día. Y efectivamente fueron 13 cardenales muy importantes. La lista, algunos cardenales que están en la lista han dicho que ellos no han firmado, otros han dado a entender que no han firmado esa carta específica, pero lo importante es esto, se trataba de una carta donde los cardenales, un grupo de cardenales, de 13 cardenales, presentaban al Papa una inquietud, y la inquietud era que no existía
suficiente claridad en el proceso sinodal, en el modo del sínodo, y hemos visto que efectivamente la metodología ha estado Así un es. poco accidentada, ¿no? Así Y es. sigue siendo complicada Sí. para los padres sinodales, y que el comité de redacción de 10 obispos no reflejaba el sentir el sínodo, y que ellos sugerían que los padres sinodales escogieran a esos miembros del comité de redacción, y que ese Claro. comité de consejo de redacción de alguna manera se ampliara, ¿no? Es correcto, incluso pedían, es hasta curiosa la manera como lo ha cubierto la prensa, porque estando al tenor de la carta, por lo menos que salió publicada, que ya no sabemos si esa fue o no la entregada, estaban pidiendo, llamémoslo así, que el proceso sinodal fuera radical, es decir, que todos los moderadores, todas las personas que tuvieran lapicero y papel y posibilidad de intervenir en el documento fueran elegidas, es decir, mayoría. Y el Papa salió al encuentro de ellos aparentemente el día martes mismo. El martes, efectivamente. Diciéndoles, mira, no se preocupen, y poco a poco se fueron eligiendo todas las personas de los círculos menores. Tengo entendido que probablemente se vaya a votar número por número al final del documento. O sea, parecería que entre la carta era totalmente razonable y el Papa reaccionó de la manera más razonable. Y como dijo el cardenal Pell, fue parte de lo que se esperaba y como el Papa quería que se hicieran las cosas. Y por si acaso, el cardenal Timothy Dolan, el arzobispo de Nueva York, explicó en su programa semanal radial que él efectivamente fue uno de los firmantes y que la carta, en muy buena medida, letras más, letras menos, como la replicó la prensa italiana y como se ha publicado en EWT Noticias y en ASI Prensa, fue una carta que fue escrita y fue firmada por él, y que no fue big deal, como dicen los norteamericanos, Así no es. fue gran cosa, fue presentada al comienzo del sínodo, y que el ánimo fue precisamente de que el Papa, que ha pedido transparencia, ánimo, parresía, ¿no? Que significa fuerza, energía, entusiasmo, fuera presentada, ¿no? El tiempo se nos ha acabado, mañana vamos a seguir analizando todo esto, vamos a volver a abordar el tema de la carta de los 13 cardenales, sobre el cual efectivamente no hay ningún misterio. Gracias, Enrique, por tu compañía, Gracias a ti, como siempre. Alejandro, y gracias a nuestros televidentes. Y nosotros los dejamos en compañía de la mejor información y el mejor contenido católico en EWTN y Radio Católica Mundial. Alejandro Bermúdez y Enrique Elías Dupuy, nos despedimos en este día, y mañana en el mismo horario vamos a estar aquí para seguir transmitiendo en Roma en vivo y en directo. Adiós.